El cine de oro mexicano brilla en la memoria de millones de personas como una época dorada, llena de películas inolvidables, canciones que marcaban el corazón y rostros que se volvieron leyendas. Fue un tiempo de enorme creatividad, de producciones que alcanzaron fama internacional y de estrellas que se convertían en ídolos del pueblo. Sin embargo, detrás de esa luz resplandeciente, hubo secretos tan oscuros que muchos prefirieron ocultarlos para siempre. Hoy, con un poco de valor y mucha curiosidad, sacamos a la luz algunas de esas historias que ponen la piel de gallina y desbaratan la imagen idealizada que se tenía de varios galanes y figuras de la época. Hablemos de abuso de poder, de amenazas, de acosos que no se denunciaron por miedo a que la carrera de una mujer, a veces naciente y prometedora, se fuera a la basura de la noche a la mañana. Hablemos de productores, directores y actores que con una simple llamada arruinaban la vida de una joven promesa. Y mientras muchos espectadores iban al cine a ver a sus héroes favoritos, no sabían que algunas actrices lloraban en silencio tras las cámaras, temiendo por su futuro y su integridad. A menudo se decía que, en aquel tiempo, si una actriz alzaba la voz, se arriesgaba a perderlo todo. El silencio se volvió su único escudo, su única forma de sobrevivir en un mundo dominado por hombres, que podían destrozar reputaciones con un chasquido de sus dedos. Había quienes se consideraban a sí mismos casi como dioses intocables. Por eso, hoy, en este relato que busca ser lo más amarillista y directo posible, te contaré esos rumores terribles que se contaban en voz baja, en pasillos oscuros, en camerinos mal iluminados y en las fiestas privadas a las que pocos tenían acceso. Imagina un ambiente lleno de glamour, rodajes en estudios enormes, directores prestigiosos, vestuarios espectaculares. Las divas entraban en escena con vestidos brillantes, los actores lucían bigotes cuidadosamente recortados y la música de mariachi retumbaba con fuerza. Pero, en esa misma atmósfera, un comentario fuera de lugar de un hombre poderoso podía destruir la moral de una actriz. Las invitaciones a fiestas exclusivas parecían obligatorias si querías conservar tu contrato. Y si se te ocurría rechazar alguna propuesta, era muy probable que el papel de tus sueños le fuera asignado a alguien más. En ese tiempo, la prensa era fiel aliada de las grandes productoras. Muchos periodistas recibían jugosas recompensas para resaltar lo bueno y ocultar lo malo. Así, las historias turbias jamás alcanzaban la primera plana. ¡Qué perfecto mecanismo de silencio! Pero en la intimidad de pasillos y camerinos, las actrices se armaban de valor para contarse unas a otras los abusos que vivían. Algunas se advertían: no te quedes a solas con él, o cuidado con sus invitaciones a cenar. Había un terror tan profundo que las mujeres se sentían prisioneras de un sistema que las usaba y desechaba a conveniencia. Muchos nombres se convirtieron en leyendas, pero no precisamente por su talento en escena, sino por todo el daño que causaron cuando se cerraban las puertas. Entre los actores más temidos se menciona a Tito Junco. Su presencia en pantalla era impresionante. Un hombre con porte, con mirada firme, capaz de encarnar personajes duros y conquistadores. Pero las historias que circulaban de él no hablaban solo de su talento, sino de su forma de imponerse a las mujeres. Se decía que Tito Junco jamás aceptaba un no, y que hacía uso de su poder en la industria para obligar a las actrices a ceder a sus deseos. Si alguien osaba rechazarlo, recibía amenazas sutiles o hasta directas: perder contratos, ser difamada en reuniones de ejecutivos, aparecer en listas negras. En el mundo del espectáculo, bastaba un rumor malicioso para acabar con la imagen de una actriz. Por eso, muchas prefirieron callar. Era más seguro aguantar que denunciar. Y si alguien se atrevía a hablar, parecía que los productores y directores cerraban filas para proteger a Junco. Existen rumores de actrices que contaban entre susurros cómo Junco las manipulaba. Primero se mostraba amable y generoso, ofreciendo contactos o mejores oportunidades. Pero si ellas no aceptaban sus insinuaciones, venía la parte peligrosa: la cancelación de contratos, la destrucción de su nombre y amenazas que las dejaban temblando. ¿Cuántas mujeres talentosas se perdieron en el olvido por culpa de estos abusos? Nadie lo sabe con certeza. Del gran Jorge Negrete, la mayoría recuerda su voz imponente y su característico traje de charro. El pueblo lo aclamaba como al gran galán mexicano, el héroe romántico que robaba suspiros.
Sin embargo, detrás de esa imagen de seducción, se hablaba de un temperamento celoso y posesivo. Se dice que era un hombre controlador, que exigía sumisión en sus relaciones y que podía estallar en ira en cualquier momento. Varias mujeres cercanas a él soportaron episodios de gritos, humillaciones y, en casos extremos, agresiones físicas y psicológicas. María Félix, la doña, fue de las pocas que se atrevió a retarlo. Más tarde, la propia Félix admitiría que esa relación fue un campo de batalla constante, lleno de celos enfermizos. Pero, si la misma María, siendo de carácter fuerte, salió herida, ¿qué podían esperar las actrices más jóvenes, sin tanta fama, que se cruzaban en el camino de Negrete? En los corrillos del cine se hablaba de compañeras de rodaje que preferían no provocarlo de ninguna manera. Haz lo que él diga. Se convirtió en una frase popular entre las actrices que temían perder su lugar. Y aunque a muchos les cueste creerlo, la figura del charro simpático que cantaba con pasión tenía un lado muy distinto cuando las cámaras se apagaban. Arturo de Córdoba tenía fama de hombre refinado, seductor y elegante. Sus personajes se enamoraban con un porte intelectual, pero según testimonios anónimos, lo que ocurría tras las cámaras contrastaba con esa imagen de caballero ideal. Se cuenta que insistía una y otra vez, hasta que obtenía lo que quería. Algunas actrices jóvenes contaban con voz temblorosa que, si Arturo de Córdoba se fijaba en ellas, era casi imposible escapar. El poder que él ejercía en la industria era enorme, y podía llamar a un productor o a un director para recomendar, o destruir, la carrera de alguien. Esa diferencia de poder hacía que muchas mujeres se sintieran atrapadas. ¿Cómo enfrentar a un ídolo al que todo el mundo adoraba y que además tenía palancas en cada rincón de la industria? Imagínate llegar como nueva estrella en formación, ilusionada con triunfar, y toparte con que tu destino dependía del humor de Arturo. Si le caías bien y accedías a sus peticiones, podías seguir adelante con tu carrera. Pero si le decías que no, era posible que nunca más te dieran una sola oportunidad. Así de oscura era la situación. Pedro Armendáriz es recordado por sus personajes recios, su presencia varonil y una mirada penetrante que lograba transmitir autoridad o romance en cada escena. Pero los rumores que flotaban a su alrededor apuntaban a un hombre de carácter explosivo, que no pedía, sino exigía. Se decía que, si una mujer no estaba dispuesta a complacerlo, las consecuencias podían ser escalofriantes. No faltan las historias de actrices que lloraban en camerinos, sintiéndose acorraladas, sin saber a quién recurrir. Se contaba que Armendáriz no creía en un no, y que cuando se topaba con una negativa, su reacción podía arruinar la vida de quien se atreviera a desafiarlo. Había quien lo describía como una fuerza de la naturaleza, imposible de contener, imposible de razonar. El respeto que generaba en las películas se transformaba en miedo fuera de los sets. Quienes intentaban levantar la voz en su contra se topaban con muros de silencio. Productores y directores valoraban su imagen taquillera y preferían mirar hacia otro lado antes que perder a un actor tan rentable. Al final, las grandes figuras eran protegidas, mientras sus víctimas quedaban solas y asustadas, con la carrera pendiendo de un hilo. Quizá Emilio "El Indio" Fernández sea uno de los nombres más importantes del cine de oro mexicano, tanto en la dirección como en la actuación. También es uno de los más temidos por la ferocidad de su carácter. Se decía que, tras su aparente pasión por el folclore mexicano, se escondía un hombre agresivo, obsesivo y peligroso. Las historias sobre él aseguran que, cuando ponía los ojos en una actriz, esa mujer quedaba atrapada en un juego perverso, donde ceder era a veces la única forma de salvar la carrera, o incluso de salvarse físicamente. Sus fiestas privadas eran legendarias. Corría el alcohol, la música, y en ellas se respiraba un ambiente tenso donde se esperaba que las mujeres atendieran los deseos del anfitrión. Varias salían de su casa llorando, pero no podían hablar, pues el indio tenía conexiones en todos lados. Un chasquido de sus dedos y la carrera de una actriz se esfumaba. Se rumora que llegó a amenazar a quien fuera para salirse siempre con la suya. Si no lo haces, desaparecerás del medio. Se dice que era una de sus frases recurrentes. Nadie se atrevía a desafiarlo abiertamente. ¿Cómo enfrentar a un hombre que era prácticamente una institución del cine nacional y que, además, no tenía reparo en usar la fuerza? Así, el mito de El Indio Fernández creció a la par de sus películas.
mezclando el respeto por su obra con el terror por sus abusos. Antonio Badu era el típico galán que derrochaba carisma y que sabía ganarse al público con una sonrisa encantadora. Sin embargo, había un costado turbio detrás de esa mirada amable. Badu no se contentaba con una conquista sana y mutua. Se decía que presionaba a las mujeres, aprovechándose de que tenía buenos contactos y de que muchas jóvenes deseaban un papel en la próxima producción. Las actrices novatas que se cruzaban en su camino terminaban en una encrucijada. ¿Debían ceder a las insinuaciones de Badu para asegurarse un contrato? ¿O debían arriesgarse a caer en desgracia si lo rechazaban? Algunas, tras sucumbir, eran recompensadas momentáneamente, aunque al poco tiempo podían ser descartadas fríamente. Otras, que se negaban, veían cómo su nombre se borraba de las agendas y cómo los teléfonos dejaban de sonar. Se comenta que, a menudo, Badu organizaba reuniones supuestamente para conocer el talento joven. Pero en realidad, muchos sabían que eran trampas para reclutar a las actrices más atractivas y moldearlas a su antojo. Así, la carrera de una mujer podía comenzar con una gran promesa y terminar en el abismo, sin explicación alguna, poco después de cruzarse con este seductor implacable. Víctor Junco, aunque no tan famoso como otros galanes, era reputado por su conducta agresiva. Se decía que, en reuniones del gremio, las actrices huían de él, pues su amabilidad podía volverse acoso en cuestión de minutos. Y cuando alguien lo rechazaba, él no se quedaba de brazos cruzados. Igual que otros actores poderosos, era capaz de boicotear trayectorias enteras. Las historias sobre su insistencia han sido narradas por actrices que preferían permanecer en el anonimato. Contaban que Junco aparecía en su camerino con pretextos tontos, intentando forzar un encuentro. Si la actriz se atrevía a decirle no, podía esperar un aluvión de malos rumores o la cancelación inmediata de futuros proyectos. Su forma de enamorar era, en realidad, una amenaza latente. Las más jóvenes ni siquiera sabían a quién pedir ayuda. A los productores que temían las represalias de un actor bien conectado. A otros colegas que también callaban por conveniencia. Así se alimentaba un ciclo vicioso. El silencio protegía al agresor y condenaba a la víctima a agachar la cabeza. No es de extrañar que, con el paso de los años, más de una prefiriera marcharse del mundo del cine, consumida por el cansancio y la desesperanza. Luis Aguilar, el llamado Gallo Giro, fue un ídolo del cine ranchero. Con su porte varonil y canciones al viento, representaba la esencia del charro mexicano. Pero los testimonios en voz baja mencionan que su fama de conquistador tenía bordes mucho más siniestros. Se hablaba de grandes fiestas llenas de alcohol y camaradería forzada, a las que asistían actrices y mujeres jóvenes, invitadas con la excusa de conocer gente influyente. En esos eventos, supuestamente, se cerraban puertas y se apagaban las luces cuando Aguilar decidía que alguna invitada debía entretenerlo. La presión social y laboral era tan fuerte que muchas no encontraban salida. Si se negaban a los caprichos de Aguilar, se ganaban enemigos poderosos. Los productores amigos de Aguilar dejaban de contratar a quienes le llevaban la contraria. El rumor popular era que, tras su fachada de hombre bonachón, se escondía alguien que no dudaba en destruir el futuro de cualquier mujer que se resistiera. Más de una vez se escucharon historias de actrices que desaparecieron del mapa, ya fuera por propia voluntad, huyendo del acoso, o porque recibieron amenazas tan fuertes que preferían guardar un perfil bajo. En las películas, Aguilar era el charro amable, jovial, que hacía soñar a las espectadoras. En la intimidad, la realidad podía distar mucho de ese personaje entrañable. Joaquín Cordero siempre dio la impresión de ser un hombre educado, serio, incluso distante. Sus papeles solían ser de carácter, de hombres honorables o, en ocasiones, villanos con porte. Empero, en los círculos del cine, circulaban historias acerca de su autoritarismo, especialmente hacia las mujeres que trabajaban con él. Se decía que, tras su imagen formal, podía esconderse un temperamento explosivo, que salía a relucir cuando algo no le gustaba. Las actrices más inexpertas recibían la advertencia: no lo contradigas porque te puede costar el trabajo. Y había quienes aseguraban que negociar con Cordero no era opción. O se hacía lo que él quería, o te arriesgabas a que tu nombre quedara manchado para siempre. Además, se hablaba de exigencias personales, favores que iban más allá de lo profesional,
y que nadie se atrevía a denunciar por miedo a ser tachada de conflictiva. Si bien la mayoría del público nunca supo de estos rumores, en los camerinos eran un secreto a voces. Muchos actores y técnicos preferían no meterse en problemas. Al fin y al cabo, Cordero era una figura importante, capaz de abrir o cerrar puertas a su antojo. Así, la imagen pulcra que se proyectaba ante la audiencia contrastaba con historias de gritos e imposiciones que más de una mujer debió soportar. Andrés Soler fue otro pilar fundamental de la época. Se le consideraba un maestro de la actuación, alguien que formó a decenas de artistas en su academia o en sus consejos dentro de los sets. Pero esas enseñanzas podían tener un precio altísimo. Se decía que, si una alumna quería avanzar en su carrera, debía agradecerle con algo más que un simple «Gracias, maestro». Algunas versiones afirman que en sus reuniones privadas invitaba a jóvenes que soñaban con el estrellato, prometiendo contactos y apoyo. Sin embargo, a cambio, pedía muestras de afecto o pruebas de confianza que dejaban a las alumnas sin saber cómo negarse. Aquella que no cumplía encontraba de pronto que era ignorada por los productores, muchos de los cuales eran amigos de Soler. La pregunta que surcaba los pasillos del cine era: ¿cuántas llegaron a la cima pagando con humillaciones y favores que jamás quisieron dar? Aunque pocos se atrevían a discutir públicamente sobre ello. En el círculo interno se sabía que las jóvenes tenían que lidiar con un hombre que podía ser benevolente o cruel, dependiendo de su humor y de la disposición de la actriz. En la biografía de Ramón Gay, muchos resaltan su aspecto elegante y su talento actoral. Sin embargo, uno de los episodios más recordados es su obsesión con Evangelina Elizondo, quien había sido su pareja. Se cuenta que, incluso tras la separación, él insistió en recuperarla o, al menos, en presionarla para volver con ella. Esa obsesión creció hasta límites peligrosos. El desenlace fue fatídico. Murió a manos del entonces esposo de Evangelina, en un enfrentamiento que, según los rumores, ocurrió porque Ramón se negó a dejarla en paz. Este caso dejó una estela de consternación en la industria. Algunos se atrevieron a decir que, si se hubiera tomado en serio el acoso de Ramón Gay desde antes, tal vez se habría evitado un final tan sangriento. Pero, como en muchos otros casos, la gente prefería no meterse en lo que ocurría a puerta cerrada. Esta historia nos demuestra que las obsesiones no solo destruyen carreras, sino también vidas. Y, tristemente, el silencio cómplice del medio artístico permitió que una situación de acoso escalara hasta la tragedia. El villano perfecto del cine de oro, Carlos López Moctezuma, solía encarnar papeles de hombre despiadado, de carácter frío y agresivo. A los espectadores les fascinaba odiarlo en cada película, pero, según se cuenta, su carácter real no se alejaba mucho de sus papeles. Había quienes afirmaban que en los rodajes trataba con desprecio a quienes consideraba inferiores, y esto incluía, principalmente, a las actrices principiantes. Nadie se atrevía a llevarle la contra, pues el temor a sus represalias era intenso. Se contaba que disfrutaba humillando a las actrices, poniéndolas en aprietos con críticas que minaban su autoestima y las hacían sentir sin valor. Más de una terminó con el sueño roto, abandonando la industria tras vivir situaciones insostenibles, en las que López Moctezuma la hacía sentir como basura. Lo más inquietante era que muchos directores parecían encantados de trabajar con él por su extraordinario talento actoral. Hacían oídos sordos a los reclamos de las mujeres, justificando que era parte de su personalidad artística, o que, así, se metía en el papel. Así, un agresor quedó amparado por su propio genio, y nadie lo puso en su lugar. Wolf Rubinsky no era solo un actor, también tenía un impresionante físico de luchador, lo que le daba una presencia intimidante. En el ring o en la pantalla, mostraba fuerza y rudeza. Sin embargo, hay versiones que sugieren que esa fuerza también la usaba para someter a quienes se negaban a sus pretensiones. Varias actrices contaban en secreto que, cuando Wolf bromeaba, podía pasar de lo chistoso a lo amenazante, en un abrir y cerrar de ojos. Era de esos hombres con los que no sabías cómo reaccionar sin provocarlo. Las mujeres preferían irse de los ensayos o reuniones antes de que la cosa pasara a mayores. Y si alguien lo enfrentaba, se arriesgaba a quedar marcada, ya fuera por la violencia de Rubinsky o por la lista negra que él podía promover, pues también tenía buenas conexiones en el medio. Se hablaba incluso de agresiones físicas que se tapaban para no empañar la reputación del gran luchador.
Así, la fama de hombre temible aumentaba, y las actrices aprendían a evitarlo, aunque, en ocasiones, no tuvieran escapatoria si les tocaba filmar una escena con él. David Reynoso interpretó a muchos personajes de campo, fuertes y orgullosos, y según cuentan, en la vida real, no distaba mucho de esos papeles. Era un hombre de carácter duro, que no dejaba lugar a discusiones. Para muchas actrices, trabajar con Reynoso equivalía a pasar una prueba de fuego. Había que obedecer sus reglas y gustos, o arriesgarse a que el proyecto se viniera abajo. Había quien decía que le gustaba probar a las actrices, poniéndolas en situaciones que sobrepasaban lo profesional. Y si alguna no aceptaba, él se encargaba de difundir chismes que afectaban su reputación. El temor a quedarse sin trabajo era tan grande que más de una actriz optaba por darle la razón solo para seguir adelante con su carrera. En un ambiente tan competitivo, cualquier hombre poderoso podía ser el juez que dictaba sentencia. A Reynoso se le respetaba por su talento, pero también se le temía por su intransigencia y su costumbre de imponer sus condiciones. Y al final, casi nadie lo contradecía. ¿Para qué? Si hacerlo era equivalente a firmar tu sentencia de muerte profesional. Manuel, el Loco. Valdés era famoso por su humor irreverente y su carisma. El público lo adoraba por su estilo cómico, su forma de improvisar y decir ocurrencias. Sin embargo, no pocas actrices se quejaban de que ese humor solía cruzar la línea del respeto. Detrás de bambalinas, sus chistes podían volverse comentarios subidos de tono, insinuaciones que incomodaban, o incluso manoseos disfrazados de broma. Aún así, muchos de sus compañeros lo defendían, alegando que era solo parte de su personalidad. Así es el Loco, hay que aguantarlo. Pero para las mujeres que vivían esa incomodidad, no era tan gracioso. Se encontraban entre la espada y la pared. Reírle las gracias, o provocar un escándalo que las pusiera en una situación mucho peor. Al igual que otros comediantes y actores de la época, Valdés contaba con la protección de un sistema que minimizaba el acoso, bajo la excusa de que era parte del show, o no tenía mala intención. Pero las actrices que lo padecían en carne propia, sabían que un chiste podía ser el pretexto para transgredir sus límites. Y de nuevo, el silencio se convirtió en la única salida.